Ser madre de un adolescente es un viaje realmente intenso. De repente, esa personita que antes te miraba con admiración, te pedía brazos sin medida, ahora necesita espacio, necesita poner sus límites y desafía lo que creías saber sobre educación. Y en medio de todo esto, ¿dónde estamos nosotras? ¿Cómo nos cuidamos sin sentirnos egoístas? ¿Cómo gestionamos esta etapa sin perdernos en el intento? Hoy tengo el placer de hablar con Mónica Cambra, experta en terapia familiar sistémica, apasionada del vínculo entre nuestro cuerpo, mente y emociones, y hoy viene para hablar sobre algo fundamental, pero muchas veces olvidado: el autocuidado y el buen trato. Porque quizás en la forma en que nos tratamos a nosotras mismas esté la clave para mejorar nuestra relación con nuestros hijos. Muy bienvenida, Mónica. Muy buenas, Sara. Un placer estar aquí. Encantadísima. Y antes de comenzar, Mónica, pues me gustaría que nos contaras un poco más quién eres y sobre todo qué te llevó a dedicarte a temas de autocuidado y enfocarlo en temazos como es la maternidad y la adolescencia. Bueno, pues me has descrito bastante bien. Soy, soy una curiosa de la vida y una curiosa de los vínculos. Entonces, esto me llevó a formarme mucho en ciencias sociales, a comprender cómo funciona el ser humano. Me formé en educación social, en antropología social y cultural, y luego me especialicé en la terapia. Y después me di cuenta que faltaba una parte con la que unir todo esto y era nuestro cuerpo. Y yo esto lo descubrí a través del yoga y de la respiración. O sea, para mí la respiración es la clave y el nexo de unión de todo y para todo. Soy mamá también de 2 hijos, todavía no adolescentes, y también soy una mujer que ha vivido un proceso de comprender que cuidarse es el único camino para estar en la vida viva, vital, tener buenas relaciones, no perderse y difuminarse en el camino. Y esto es lo que traigo un poco en este momento a mi ámbito profesional, ¿no? El hecho de, justo lo que has dicho, cómo cuidarnos nos pone en el centro de nuestra vida y eso hace que todas las demás personas puedan estar en el centro de la suya, incluidos nuestros hijos. Qué bueno. Bueno, tus hijos ahora son todavía pequeños, pero has estado mucho tiempo trabajando con adolescentes. Sí, sí, he trabajado en varios programas de protección a la infancia y la familia, en el cual trabajábamos tanto con niños de edades tempranas como con adolescentes. He estado también trabajando en centros de menores y de un tiempo a esta parte he trabajado mucho con ellos todo lo que tiene que ver con la comunicación afectiva y efectiva. Ujú. Y este ámbito me fascina. Yo quiero Bueno, decir, antes de empezar, que soy proadolescente total. O sea, a mí me es- gustan mucho los adolescentes. esto nos viene fantásticamente bien porque justo lo hablábamos antes de empezar la grabación, ¿no? Que tener esa perspectiva, ¿no? Más cercana al adolescente nos va a dar a las madres un punto de vista distinto, recordarnos un poco también nuestra infancia, ¿no? Que lo hablábamos justo antes. Entonces, para empezar, sí que me gustaría saber, o cuál es tu opinión de por qué es tan importante que una madre de adolescente se cuide. Bien, es muy importante porque va a ser una etapa muy desafiante, mucho más de lo que pensamos. Y socialmente está muy alimentada la idea de que, de alguna manera, la culpa es de ellos, ¿no? Es como, ay, es que es adolescente, es que no hay quien lo soporte, ¿no? Es todo este tipo de comentarios. Pero en realidad eso nos está desempoderando, nos está como sacando de la relación, porque todo el foco está en esa etapa que nuestros hijos están viviendo, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que somos la mitad de la relación, empezamos a tomar poder en esa relación y a ver de qué manera estar mejor en esa relación.
Y ahí empieza la importancia de cómo me cuido yo en esta relación. Y no voy siempre a salto de mata, reaccionando. O sea, hay momentos en los que nos dejamos llevar por la reactividad del adolescente, porque estamos tan cansadas, estamos tan ocupadas mentalmente, estamos a un nivel como intentando resolver lo que está ocurriendo, que no nos damos cuenta que lo que hay que alimentar es el espacio, tanto para nosotras como madres, como para ellos como hijos. Y no solo un espacio físico, que también, sino un espacio en el que cada uno sea quien es. Entonces, si yo no me estoy dando tiempo para mí para escuchar lo que necesito, si no me estoy dando tiempo para mí para atenderlo, porque si no lo escucho, ¿cómo lo voy a atender? Si no me estoy dando tiempo para mí como madre, para darme cuenta que además de madre, soy una mujer con anhelos, con ambiciones, con otras relaciones, me pierdo en esta relación y me desgasto, me frustro y no avanzo, ¿no? Es como, y al final casi todo gira en torno a ese momento, que es un momento transitorio. Tenemos que tener muy en cuenta que la adolescencia pura dura 2 años. La adolescencia como concepto, ¿vale? Antes tenemos la pubertad, que empezaría a los 14, y antes tenemos la prepubertad, que empezaría a los 12. Pero antes de los 12, los niños son niños. Lo digo porque también he escuchado mucho esto de, ay, es que parece adolescente y tienes 6 años. Es como, oh yeah, ¿eh? Vamos a respirar. Los niños son niños y niñas. Entonces pueden tener conductas que están imitando, que no son adecuadas para su edad. No, sí, de acuerdo. Pero su cerebro es de niño o de niña. Me parece súper interesante. Bueno, me estás dejando aquí muchísimas perlas, ¿no? Como somos la mitad de la relación, que me parece que ya te sitúa en otro punto totalmente diferente de esa relación. Pero antes de pasar a poder comentar más otros temas, ¿podrías definirme qué es para ti la adolescencia? Porque claro, o sea, yo tengo, por ejemplo, 3 hijos y cada uno ha empezado, o yo he sentido que empezaba su adolescencia en un momento distinto. Mi hija, por supuesto, mucho antes que mis 2 hijos, ¿no? Entonces, ¿podemos definir un poco más qué es la adolescencia? Sí. En primer lugar, la adolescencia es un proceso de transición cultural. Es decir, no es universal. No todas las culturas tienen esa etapa en la vida de las personas. Hay culturas, sobre todo las culturas más tribales, que tienen un rito de paso en el cual pasan de ser niños, niñas, a ser adultos, a ser considerados en su sociedad como adultos, ¿vale? Esto hace que nuestros cerebros estén adaptados a nuestra cultura. ¿Con esto qué quiero decir? Que si hubiéramos nacido en otro lugar, esto no existiría. Y esto es muy fuerte. O sea, es una creencia. Sí, sí, es una creencia que ha hecho que nuestro cerebro se adapte a esta creencia. O sea, hasta este punto, ¿no? Wow. Pero tanto de los padres como de la sociedad, como de los propios hijos. Totalmente, claro, claro. De hecho, la adolescencia, o sea, conceptualmente la adolescencia empieza temprana a los 14 y la adolescencia pura a los 16. De los 14 a los 16 hay una adolescencia temprana y de los 16 más o menos a los 18 hay una adolescencia como tal. Es verdad que este concepto va cambiando por temas sociales como la incorporación al mundo laboral, todos los temas que, que nos vinculan a la adultez, ¿vale? Cuanto más se tarda en llegar a ese ámbito adulto que hemos considerado adulto, más se alargaría la adolescencia. Pero realmente un joven de 20 años no es adolescente ya, es un joven, ¿vale? Quiero dejar esto claro porque si no parece que la adolescencia dura 15 años, ¿vale? Dicho esto, antes de los 14 años estamos con la pubertad. La pubertad es un periodo en el que empezamos a desarrollarnos físicamente, empezamos a desarrollar la genitalidad y esto es un cambio enorme porque ahí sí que hay una transición
de una infancia tierna a un salto de qué está pasando en mi cuerpo, ahí empezamos a notar las diferencias, pero todavía el cerebro no es un cerebro adolescente, es un cerebro infantil, con la inmadurez propia de la infancia. Por eso es una época muy compleja, porque desde fuera se les ve muy maduros y desde dentro son tremendamente inmaduros. Siguen siendo niños y niñas. Quiero decir esto porque es muy importante cómo nos estamos dirigiendo a los niños y las niñas. ¿Qué les estamos pidiendo? ¿Qué estamos esperando de ellos y de ellas? ¿Y cuánto nos estamos frustrando porque no nos están dando esto? Es verdad que hoy en día vivimos en una sociedad que conceptualiza todo muy rápido. Vamos, de hecho, eh, a ver, ya vamos tarde para todo, ¿no? O sea, los niños desde que nacen ya tienen que dejar la teta, ya tienen que empezar a comer, ya tienen que empezar a caminar, ya, o sea, todo el rato, da igual el ritmo que lleven, aunque sea maravilloso. Esta sensación cultural, ¿no? De que, uy, ya debería estar haciendo cualquier otra cosa, ya debería ser independiente. Y esto es un error. O sea, es un error que alimentemos la independencia. Lo que tenemos que alimentar es la interdependencia, porque somos seres humanos gregarios. O sea, y esto está en nuestro cerebro reptil a fuego. Solos nos morimos. Necesitamos vivir en comunidad. Cuanto más gestionemos esa comunidad, cuanto más sepamos estar en esa comunidad, siendo quienes somos, mejor. Creo que me he ido un poco de tu pregunta. Pero está fenomenal, o sea, de hecho, no sé si conoces las zonas azules, que son, bueno, pues sitios donde viven más que el resto de la media y precisamente esto es por esa parte social que tienen. Y es lo que más salud les da a las personas, esa parte social, que son esas relaciones, ese cuidado y esa interdependencia que me estabas hablando tú, que si quieres, defínemela o cómo entiendes tú esa interdependencia. Sí, justo el ítem de las zonas azules a mí me fascinó, ¿no? Porque es la pertenencia a la comunidad lo que nos mantiene en vida saludable, ¿no? Ujú. La interdependencia yo la entiendo como ese espacio en el que yo puedo permitirme ser quien soy, pero a la vez estoy en relación con el otro y con la otra. Y puedo vivirme desde la vulnerabilidad y saber cuándo pedir ayuda y saber cuándo sostenerme a mí misma. Para mí es este espacio. No es un espacio de dependencia en el que yo no puedo sostenerme a mí, ¿no? A cualquier ámbito, en cualquier nivel, emocional, físico, económico, y tampoco es un lugar de independencia en el que yo soy autosuficiente para todo. O sea, esto es una estrategia de protección, en esa independencia que tanto se ha favorecido, ¿vale? Claro, nuestro cerebro suele pensar en absolutos, o soy dependiente o soy independiente. Entonces, como que el interser, la interdependencia, no, es un concepto que el cerebro no acaba de, como de integrar, ¿no? Lo tiene que experimentar. O sea, necesitamos experimentarla, la interdependencia. Me parece súper interesante porque, claro, ahora me voy al lado de los padres, ¿no? Esa interdependencia, por lo general, creo, Mónica, que suele chocar con la necesidad de control de los padres, de tener Mm. controlada absolutamente toda la vida de nuestros hijos, que vayan a ser felices, que vayan a tener un buen trabajo, que vayan a ser independientes. Entonces, claro, es en esa fase de adolescencia donde, bueno, tú nos contabas que por fuera parecen muy mayores, pero por dentro hay una fase donde todavía son muy niños. Claro, nosotros les exigimos para lo que creemos nosotros que es bueno para ellos, ¿eh? Ojo, que siempre estamos educando desde la parte que para nosotros es la correcta para que ellos sean felices, pero en esa interdependencia les tenemos que dejar ese espacio para equivocarse, para ir por otro camino que no es el que nosotros pensamos, ¿no? Es un poco la suelta de control por parte de los padres, que es tan difícil, porque una cosa es que mi hijo decida, en lugar de estudiar una abogacía, que es lo que yo quiero, estudiar una FP, que eso no me parece tan bien, y otra cosa es que tu hijo esté metido dentro de
pues un ambiente complicado, haciendo cosas complicadas que tú crees que no son buenas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo podemos jugar ahí esas emociones del control del padre. Wow, o sea, ha habido varias cosas que quiero rescatar porque me encantan. Una de las mayores dificultades en la relación con nuestros hijos en la adolescencia es justo el control. El control tiene mucho sentido cuando los niños, las niñas son pequeños a la hora de poner un límite claro para preservar su vida, ¿vale? No cruces la carretera, esto es claro, ¿vale? O no te comas eso que te puedes atragantar, ¿vale? Esto es claro. Pero en la adolescencia o se transmuta el vínculo que tenemos más hacia la confianza que hacia el control, o vamos a estar constantemente en lucha. O sea, este es el punto exacto por el que es tan importante cuidarnos, sobre todo las madres, porque todavía hoy en día son las que más sostienen la energética familiar, o sea, tanto la relación con los hijos como la relación con la pareja, como la relación entre padre e hijos, ahí hay una mediación, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante que nos cuidemos como madres? Porque necesitamos pasar de ese locus de control a un locus de seguridad y confianza para nuestros hijos. O sea, claro que va a tomar decisiones que no nos van a gustar, ni un pelo. O sea, pero si conseguimos alimentar un espacio de comunicación y seguridad con ellos, eso es lo que les va, no sé cómo definirlo, me viene la palabra salvar, pero eso es lo que les va a dar la tierra bajo los pies. No que yo les diga si tienen que estudiar matemáticas o ciencias sociales, porque yo no lo sé. O sea, hay una teórica, que ahora mismo no recuerdo quién es la persona, pero dice algo que a mí me fascina. Y es que queremos educar a nuestros hijos para un mundo que ya no existe. O sea, nosotras estamos pensando que el mundo que ellos van a tener en el futuro va a ser como el que nosotras hemos vivido, pero esto no es cierto. Porque el mundo que yo he vivido no tiene nada que ver al mundo que ha vivido mi madre y no tiene nada que ver al que vivió mi abuela. Pero ellas querían educarme en lo que consideraban que era mejor desde su concepto del mundo. Por eso, si consiguiéramos de verdad ser un espacio abierto para nuestros hijos, o sea, ser un espacio de seguridad, de ser la pared donde rebotan, no el puño. No sé si me explico con esto, ¿no? Vale. O sea, este es nuestro lugar y claro que es un lugar dificilísimo, porque mientras yo controlo, yo manejo la seguridad de mi familia. Pero si suelto el control, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé. ¿Puede ser que tu hijo se convierta en una persona desadaptada en la sociedad? Claro, puede ser. ¿Y esto es culpa tuya? No. O sea, tiene que ver con muchísimas circunstancias. Con cómo se haya vinculado contigo, sí, con cómo se haya vinculado con su padre, con cómo se haya relacionado con otras personas, con el contexto que le toque vivir. Eh, Creemos que si les damos una buena educación a nuestros hijos, emocional, física, mental, tienen la vida garantizada de bienestar. Pero esto no es verdad. Nunca lo es. Nunca, y además muchas veces incluso puede ser contraproducente, ¿no? Es decir, el que tú no permitas que tu hijo se desarrolle a partir de un determinado momento y que encuentre sus propias soluciones a los problemas que se va encontrando en la vida, ¿no? O sea, tenemos que ser tan generosos como para darles este espacio. Pero es verdad, Mónica, que no es nada fácil. Pienso que es la forma de educar a nuestros hijos, pero cuando tú estás viendo que tu hijo nos remonta, nos remonta, nos remonta en algún aspecto que tú crees que es el bueno para él, ojo, y abro esas comillas que hablábamos antes, pues muchas veces te diré que ha venido mi Pepito Grillo a decirme, ¿lo ves? Es que has sido muy floja, es que no les has puesto la disciplina como todas tus amigas, que los niños estaban constantemente en clases de algo, no sé qué, les hacías tal, no han estudiado una carrera. Y es muy difícil confiar en ese momento en tus propias ideologías, ¿no? En tus propias creencias de cómo dar ese espacio. Claro, lo entiendo perfectamente. O sea, a mí esto incluso me pasa siendo mis hijos muy pequeñitos y con todo lo que sé, ¿no? O sea, creo que es algo inevitable pensar,
Ay, si hubiera sido un poco más dura, pero mira, en mi experiencia profesional, los casos, a ver cómo lo digo, los casos de peor pronóstico son aquellos en los que los hijos no han tenido espacio para ser quien son. O sea, no se les ha escuchado su voz, no se ha permitido sus necesidades, no han tenido un adulto al que ir desde la confianza, sino más bien desde el miedo. Y quizás han sido adultos que se han desenvuelto en trabajos de mucha intensidad mental. O sea, quiero decir, personas muy bien preparadas para el mundo productivo, ¿vale? Pero a nivel, al resto de niveles, son una maraña interna de confusión. Apenas están vinculados con sus padres porque incluso pueden decirte, no, no, yo admiro lo que han hecho mis padres y bueno, son unos cracks, ¿no? Con lo que... Pero no hay un vínculo emocional, porque ahí no había seguridad para ser quien eran. Se convirtieron en lo que se esperaba de ellos. Y esto tiene mucho que ver con ese modelo autoritario, ¿no? De yo soy la persona que sabe lo que te conviene y tú no. Entonces nunca desarrollan la confianza en sí mismos. Son personas que no se relajan, personas que están vinculadas su identidad al trabajo. Esto ya como adultos, ¿eh? Personas que sienten que si paran es un fracaso, incluso al sentarse en el sofá media hora me refiero, ¿no? Entonces, claro, al final también tenemos que preguntarnos qué clase de personas queremos acompañar en la vida. Porque sí, cada método va a tener una solución, una respuesta, ¿no? Va a tener un recorrido. Y yo entiendo este miedo, o sea, de verdad, lo entiendo perfectamente este miedo de, madre mía, se está desviando, a ver qué va a pasar. O sea, eh, las madres yo creo que desde que tenemos un hijo viene la mente catastrófica, se nos incorpora ahí en el, en el cerebro y ya cualquier pequeño gesto es síntoma de catástrofe, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que cuidar de nosotras y de de nuestro sistema interno de seguridad también, para no trasladarles a ellos todo el rato un mensaje desde el miedo. Porque el control es esto. O sea, tengo tanto miedo a que te pase algo que no quiero soltar. Y honestamente, o sea, en la relación, lo interesante sería poder ir a ellos y decirles, mira, sé que esto es desde mi miedo. Lo sé que te estoy empujando desde mi miedo y quiero confiar en ti. Y como somos la mitad de la relación, hablar con ellos, a ver qué están necesitando, desde dónde nos pueden también calmar ese miedo, ¿no? Es increíble cuando ves que se devuelve, ¿no? Ese lugar de confianza. Pero estamos viendo que las madres estamos con unos desafíos, ¿no? A nivel emocional y a nivel mental increíbles, ¿no? Entonces es ahí donde entra ya esa parte de cuidarte a ti misma, ¿no? De hacer ese autocuidado que tú siempre pones la palabra radical por delante, ¿no? Cuéntanos un poco qué es un autocuidado radical. Sí, el autocuidado radical, a mí me gusta mucho la etimología de las palabras, entender de dónde vienen para comprender qué significan, ¿no? Más allá del significado que le damos a nivel consensual. Radical proviene de la palabra raíz y, y para mí es muy importante que comprendamos la raíz de nuestro cuidado. O sea, cuidarnos desde la raíz y hacia la raíz, no tanto desde un lugar que maquille mi realidad, ¿no? Incluso que maquille mi cara. O sea, veo muchas personas que se cuidan para que parezca que todo va bien. Y yo nunca, nunca, nunca promocionaré un cuidado como ese. O sea, tu cuidado es estar como estás, acoger lo que sientes, darte tiempo para descansar. Si te gusta pintarte los ojos, maravilla, pero no lo hagas para tapar tus ojeras. ¿Vale? O sea, quiero decir, es este punto de desde dónde nos estamos cuidando. Desde me lo merezco, me sienta bien, qué rico cuidarme, o voy a hacer ejercicio porque si no tengo un cuerpo de esta manera, qué vergüenza ir a la playa, voy a comer de esta manera porque
no, no engordo, voy a hacer una dieta que me mantenga. Eso es una respuesta al mundo social para ser aceptada. Para mí ese no es un autocuidado saludable. Para mí el cuidado saludable es qué estoy necesitando yo, quién soy, qué necesito y cómo me lo doy. Y aceptar que soy un ser vulnerable y además de esto, aceptar que ser mujer y madre hoy en día, como la sociedad demanda, es imposible. Imposible, o sea, no tiene matiz esto. O sea, es imposible. Bueno, voy a añadir una cosa más. Es imposible tener salud mental y responder a todas estas demandas. Y nuestros hijos adolescentes, que ya se dan cuenta de cómo va funcionando la sociedad, necesitan ver madres vulnerables que sostienen esa vulnerabilidad y no se esconden, y que a la vez se fortalecen y fortalecen a sus hijos. No necesitamos mostrar una imagen de no me está pasando nada. Nos está pasando cosas todo el tiempo. Y es maravilloso esto. Si permitiéramos que nos pasaran y que nos vieran cómo nos pasan, los adolescentes estarían mucho menos patologizados. O sea, no estaríamos señalando todo el rato a, mira que tiene ansiedad, mira que está deprimido, mira que se le va, mira que está con un ataque de pánico, mira, es que todo eso tiene que ver con no dar un espacio emocional a la vida que nos está recorriendo todo el rato. Y que como nos han dicho, no lo muestres, que te pueden hacer daño, que puede ser perjudicial, que eres débil, que no, estas cosas, es como, uy, ya, si tú me dices que lo haga, pero uff, dentro de mí hay algo que me dice, no es buena idea. Claro, para que empiece a ser buena idea, tengo que ir hacia atrás, cuando todavía esto me estaba permitido. Y hay personas a las que se les permitía expresar emociones a los 2 años y personas que incluso ni con 2 años, ¿no? Se les permitía expresar emociones. Claro, llega la adolescencia, necesitan ese espacio de seguridad en el que ser la peor versión de sí mismos, porque esto es lo que necesita un adolescente. Saber que sus padres le van a querer, aunque sea lo peor, porque el mundo no les quiere como son. O sea, esta es la respuesta que les damos a las personas. No me gusta como eres, sé de esta manera. Entonces empiezan a tener millones de modelos artificiales y de pronto van a casa totalmente electrizados, o sea, esta es la cabeza electrizada, y necesitan ser quien son, expresar toda esa confusión, expresar toda esa malestar. Y claro que se nota el vínculo. Hay una frase que a mí me fascina que dice, cuando tengas problemas con tus adolescentes, vas 10 años tarde. Y es que es así. O sea, el vínculo se construye desde que son bebés. Y esto se nota. Se nota cuando hay adolescentes que tienen un vínculo sólido, por mucho que estén haciendo cosas que digas, madre mía, ¿qué está pasando? El vínculo es sólido, la raíz es sólida y en eso hay que confiar. Pero es verdad, Mónica, que no nos enseñan. Es decir, cuando empezamos a tener hijos, yo al menos mi experiencia ha sido ir aprendiendo por el camino, ¿no? Y no, no me gusta decir cometer errores, pero tener situaciones de las que he tenido que aprender, pero rápidamente, ¿no? Porque veía que por ahí no era. Y fíjate que una de las situaciones en las que yo me ponía más tensa como madre es porque tenía tanta presión en mi trabajo que cuando llegaba a casa muchas veces dejaba los restos, ¿no? O sea, era como, bueno, si es que ya llego aquí, llego agotada, llego estresada, no me apetece estar aquí dándolo todo porque ya estoy, ya lo he dado todo en otro lado, ¿no? Y para mí eso fue un aprendizaje complicado, ¿no? Y muchas veces cuando tú dices, bueno, me tengo que empezar a cuidar, porque es que una mujer tiene muchas facetas, no solo madre, no solo mujer, no solo, tiene muchas facetas. Entonces, muchas veces dices, pero ¿cómo voy a dedicarme tiempo
si yo tengo tantas cosas que hacer como hija, como madre, como trabajadora, y empiezas a runrunear que no te mereces cuidarte, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo percibo que el mayor error que cometemos es no priorizarlo, el cuidado. O sea, porque aunque lo quieras, aunque creas que te lo merezcas o empiece ahí la mente no a funcionar, estamos muy entrenadas en priorizar lo resolutivo. O sea, que hay que atender, voy resolviendo esto, esto. Y ya si luego me queda tiempo, ya si eso, ya me cuido en ese momento, ¿no? Claro, esto es a nivel neurológico es absolutamente absurdo. O sea, en vez de ir alternando las tareas que vamos teniendo mecánicas de resolución con tareas de generar espacio interno, que nos haría resolver de una manera mucho más saludable, apretamos, y además apretamos el cuerpo, literalmente, tiramos hacia adelante y luego decimos, y ahora me relajo. Y el cuerpo está como una piedra. O sea, y la mente, te puedes imaginar, o sea, cuerpo piedra, mente hiperactivada y las emociones, bueno, en aquel rincón oscuro que no me molesten mucho porque es que yo ahora esto no lo puedo atender. O sea, oye, es que me ha generado esto un poco de tristeza. Ya, bueno, sí, venga, sigue, adelante. Tú sigue apretada y adelante. Claro, esto es muy insostenible. O sea, llega un momento en que ya no es sostenible, en que ya no nos sentimos bien, en que empiezas a notar que las cosas no están funcionando, ¿no? Como quieres. Y esto aumenta a medida que somos más resolutivas. Quiero decir, cuando la persona siente que no tiene tanto margen de competencia, a veces para antes, porque está más en relación con su límite. Pero cuando sientes que tienes mucho margen de competencia, llegas a unos extremos que son inhumanos. O sea, que quiero definirlo además con esta palabra, ¿no? Porque nos llevan a un desgaste de la vitalidad interna. Y lo que tú decías, claro que si tú has tenido un trabajo tremendamente exigente, que te ha colocado en un lugar, que tienes que estar dando una respuesta, cuando llegas a casa ya no tienes espacio para más. O sea, las relaciones necesitan espacio interno, vacío, no lleno de cosas y de preocupaciones y de... O sea, las relaciones conllevan energía, mucha energía, porque para relacionarme con salud necesito escucharme, escuchar a la otra persona, dejar que suceda lo que tenga que suceder. Claro, cuando no tengo espacio, ¿cuál es la respuesta ante la relación? Esto y se acabó. O sea, no, ahora mismo te vas a la cama y punto. A mí no me toques las narices encima, ¿sabes? Con lo que yo traigo. Entonces, claro, la otra persona no tiene ningún espacio para ser quien es, para expresar su necesidad, para comunicar lo que necesitaría comunicar, para moverlo, para traer su confusión a la relación, ¿no? Claro, si esto no lo paramos en algún momento, o sea, si no digo, vale, esto me está llevando por delante. ¿De qué manera voy pasito a pasito revirtiendo esto? Mira, yo ahora me estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos, no sé si lo conoces, y me está gustando, es muy de condicionamiento clásico, pero me está gustando mucho el hecho de tener la idea de que con un 1% de cambio mantenido en el tiempo, llegamos a un cambio muy grande. Yo me doy cuenta con esto del autocuidado que tenemos en la mente como, uff, tengo que hacer un montón de cosas para cuidar, ¿no? O sea, y como no llego a hacerlas, no hago nada, ¿no? Vale. ¿Por qué no haces una pequeña cosa cada día? O sea, ¿qué te haría sentirte mejor cada día? Si es que a veces simplemente es respirar profundo 3 veces, eso tardas 3 segundos. Quien no tenga 3 segundos para respirar, por favor, que deje su vida porque está muy necesitada de cambiarla radicalmente. Sí, es la forma de ir poquito a poco, el dedicarle tiempo, ¿no? Eso fue un poco mi cambio personal, el decir, bueno, ya no puedo más, hasta aquí he llegado, ¿no? Voy a mirarme un poco y a ver cómo puedo ir sintiéndome mejor, sintiéndome más a gusto conmigo. Y este fue mi cambio a nivel profesional, a nivel personal, a todos los niveles, ¿no? A mí hay una frase que
una palabra, perdona, que trabajas tú, que la utilizas, que es el buen trato. ¿no? Es una palabra poco frecuente. O sea, no la ves en las redes sociales así, ¿no? Que estamos llenos de palabras de redes sociales. Y me gusta mucho lo del buen trato. ¿Cómo aplicas tú esa palabra en el autocuidado y en todo lo que estamos hablando de los adolescentes, o sea, la relación entre madre y adolescente o la propia madre? Ujú. Pues mira, el buen trato surgió como idea después de hacer un taller con adolescentes. Yo he trabajado mucho en prevención de malos tratos, que es un concepto erróneo, no es prevención de malos tratos, sino paliar las consecuencias del maltrato, porque evidentemente vivimos en una sociedad muy alimentada con una estructura que maltrata, ¿vale? O sea, tenemos muy incorporado como el vínculo de comunicación desde el maltrato. O sea, yo me pongo en la autoridad, yo te mando, yo te digo, no te escucho, a mí misma también me exijo, incluso a veces me insulto, o sea, tremendo, ¿no? O sea, esto lo tenemos como súper incorporado. Hice un taller con adolescentes trabajando en prevención de violencia de género y comunicación y me di cuenta que ellos ya no están ahí. O sea, esta generación ya no está en ese lugar de maltrato de raíz. O sea, para ellos ya está en otro lugar colocado, no se relacionan desde ese vínculo. Y pensé, es necesario empezar a hablar sobre la alternativa, no tanto de lo que queremos quitar ya, de lo que queremos eliminar, sino cuál es la alternativa. De hecho, yo que llevo un tiempo estudiando cómo funciona el cerebro, al cerebro no le puedes decir no hagas esto. O sea, al cerebro tienes que dar una alternativa y repetirla para que el cerebro tome esa alternativa, ¿vale? Entonces, desde este lugar pensé, estoy harta de hablar de maltrato, estoy harta, o sea, harta de verdad. Y además, cada vez que traemos esa energía la alimentamos y es como, ¡buah! Ya vale. Dije alternativa, buen trato. Y empecé a entender cómo funcionaba el maltrato en bidireccional. O sea, perdón, el buen trato, en bidireccional. Cómo cuando yo empiezo a tratarme bien a mí misma, sobre todo a ser amable conmigo, ¿eh? O sea, tenemos una necesidad imperiosa de aprender a ser amables con nosotras mismas para que desde ese lugar podamos llevar el buen trato al mundo. Hay muchas personas que sienten que como ya están cuidando a los demás, ya es suficiente, ¿no? Yo ya pongo mi cuerpo y me deshago en ayudar a los demás, pero conmigo soy durísima, porque esto es lo que me han enseñado, claro, evidentemente. Aquí no hay una relación saludable. Entonces, ¿quieres una relación saludable? Trátate bien. Y desde ese buen trato vas a ir al mundo, vas a mostrarlo, vas a darte cuenta de que hay veces que vas a cometer errores, por supuesto, pero el problema no es el error, el problema es qué hago después de ese error. Antes hablabas en relación a esto sobre que cometemos errores, ¿no? Mientras en la maternidad, porque es verdad, la maternidad es una experiencia y es una experiencia diferente para cada persona porque se vinculan personas diferentes. O sea, la maternidad es una relación y ni siquiera somos la misma madre con un hijo que con otro hijo, porque los hijos son diferentes y nosotras somos diferentes, ¿vale? Entonces, desde este lugar, en la experiencia y cometemos errores, lo importante es saber cómo repararlos. No es no cometerlos. O sea, vivimos como con una fantasía de a ver si no cometo errores. No, relaja, vas a cometer errores. Sí, es proceso de aprendizaje, listo. O sea, no tiene más. Ahora, cuando cometas un error que daña a otra persona, si traes la culpa, o sea, si lo único que sientes es culpa, vuelves a colocarte tú en el centro. En vez de asumir tu error, asumir que le has hecho daño a la otra persona, tratarte bien por eso y decirte, ostras, esto duele, y desde ese lugar ir a la otra persona y decirle, lo siento de verdad, porque lo he sentido. O sea, no es lo siento desde aquí, de la cabeza, ¿no? Es que he sentido el daño que te he hecho y lo siento. Y reparo el daño. Y ahí voy construyendo una relación muy diferente. De hecho, cuando las personas no se tratan bien, puedes notar que
son personas muy reactivas, personas que se cierran mucho en sí mismas, personas que siempre la culpa es de la otra persona, porque no pueden acceder a ese lugar personal interno de, uff, la he liado. Hay tanta dureza interna que no pueden acoger ese error, ¿no? Porque si lo acogen es más culpa, más malestar, más, ¿no? Y para mí esto fue fundamental. O sea, yo empecé a trabajar en entrenamiento de cultivo de la compasión conmigo misma y me cambió la vida. O sea, me cambió la vida, de verdad. Ya había hecho muchas cosas, es verdad que llevaba un camino bueno, de mucha internalización, ¿no? Pero esto fue la clave de decir, uff, vale, ahora lo entiendo, ¿no? Ahora entiendo qué me pasa, me permito lo que me pasa. Y esto no quiere decir que voy por la vida como de, ya sé que lo he hecho mal, ya lo siento, ¿eh? No, no se trata de autocomplacencia, sino de que realmente cuando nos tratamos bien a nosotras mismas, generamos un espacio interno amable. ¿Y con quién prefieres relacionarte? ¿Con alguien amable o con alguien irascible? Yo lo tengo claro. O sea, pero amable desde dentro, no amable desde el concepto social de tengo que ser amable. Eso no es amabilidad. Eso, como decía hace poco en un directo, eso es complacencia. Y la complacencia vuelve a ser maltrato hacia mí misma, porque no estoy cuidando de lo que necesito, no estoy escuchando mi límite. La amabilidad puede ser muy firme, puede ser muy como los límites, ¿no? Con nuestros hijos. O sea, pueden tener mucho amor y mucha firmeza al mismo tiempo. Esos son, o sea, ya estamos viendo algunas señales de cuando yo sé que no me estoy tratando bien a mí misma. Estabas hablando pues de esa dureza hacia los demás, ¿no? El de no recoger nada de culpa porque toda la culpa está fuera. ¿Qué otras señales podríamos encontrar, Mónica, para saber que no estamos dentro de ese buen trato hacia nosotras mismas? Pues mira, algo que sucede curiosamente es que tenemos muy poca creatividad. O sea, cuando estamos es un lugar muy estrecho, el de la exigencia, el de tratarnos mal, es rígido. Entonces, normalmente solucionamos los conflictos siempre de la misma manera. Y si no se solucionan, no entendemos por qué. Porque no tenemos espacio para ser creativas, para probar cosas nuevas, para arriesgarnos. Vivimos mucho dentro de la zona de confort, porque es el único espacio que nos podemos permitir. Salir a otro sería demasiado arriesgado, porque no creo que pueda sostenerlo. O sea, al final hay como una desconfianza constante en mis posibilidades. Esto hace también que tire mucho de control en mis relaciones y conmigo misma. Que tenga mucho sentido de ridículo, también tiene que ver con esto. La vergüenza. Hay cosas que aparecen como muy constantemente cuando no me estoy tratando bien. El no tener tiempo para mí, el no me da la vida. Todos estos mensajes que nos damos, el yo hago regalos maravillosos, pero a mí no me regalo nada, ¿no? O sea, en lo cotidiano se nota mucho cuando estamos siendo duras. También solemos escuchar poco a los demás y les damos somos como los que sabemos solucionarlo todo. O sea, cuando no nos tratamos bien, como hay un efecto rebote, como no entro dentro de mí para ver realmente lo que me está impactando con la otra persona, le digo lo que tiene que hacer. Y así yo ya le resuelto la vida y encima, o sea, que con lo generosa que he sido yo diciéndole lo que tiene que hacer, ¿por qué no me hace caso? O sea, no sé si os habéis visto en estas de que le aconsejas a una amiga y otra vez y una y otra vez. La amiga no te hace ni caso. Claro, bueno, aquí pasan varias cosas, pero una es que no hay coherencia interna. Y en relación a los adolescentes, lo que más necesitan, además de que seamos un espacio seguro, es ver coherencia. O sea, hay padres y madres que educan como creen que tienen que educar, pero no lo tienen integrado en sus vidas. Un ejemplo absurdo, quieres que tus hijos coman verduras, pero tú comes chocolate y chorizo y donuts. Vale, pues tus hijos ¿qué van a comer? Chocolate, chorizo y donuts. O sea, quiero decir, si tú eres una persona que te enfadas todo el rato, no le puedes decir a tus hijos no te enfades.
O sea, es incoherente, ¿vale? Tú puedes tener tus motivos que te cuentas, no, es que mi trabajo, es que mi vida, es que fíjate las responsabilidades que yo tengo, ¿vale? Pero lo que tus hijos están viendo es lo que tú haces, lo que tú eres, lo que tú expresas, no lo que tú les cuentas. Entonces, claro, para ser coherentes necesitamos primero echar una miradita hacia adentro. ¿Cómo entra en todo esto el perfeccionismo? Yo estoy rodeada de personas perfeccionistas, ¿no? Muchas de las personas que yo acompaño en los programas, Ujú. lo primero que te dicen es el problema que tienen con el perfeccionismo. ¿Cómo lo ves aquí en esta parte de autocuidado? ¿Es un poco contradictorio el perfeccionismo con el autocuidado? Mira, para mí el perfeccionismo es dos cosas. Una, una exigencia llevada al límite y otra, un mecanismo de protección. O sea, yo llego a lo perfecto porque así nadie me va a decir esto lo has hecho mal. Como de una manera muy simple dicho, ¿vale? Sí, pero Digamos el que, perfeccionismo es imposible. O sea, te quiero decir, no existe lo perfecto. claro, es una fantasía. Además, es inalcanzable. Es decir, o sea, porque ¿qué es perfecto? Quiero decir, ¿quién conceptualiza lo que es perfecto? Porque para ti puede ser un concepto y para mí otro. Entonces, ¿qué es perfecto? ¿No? Y lo perfecto es muy rígido. O sea, cuando alguien dice soy perfeccionista y se vanagloria, además, o sea, porque yo le he oído de mucha gente como de qué bien hago las cosas, que soy súper detallista, perfeccionista y tal. Y es como lo que quieres es tenerlo todo bajo control. O sea, hay una necesidad imperiosa de tenerlo todo bajo control, pero ahí ni hay aprendizaje ni hay flexibilidad para que entre ideas diferentes. Entonces eres tú, de nuevo, independiente, aislada, con tu idea de esto es lo que tiene que ser. Y nos hace mucho mal no tener plasticidad cerebral, porque al final, perfecto para qué, para quién y para dónde, ¿no? O sea, a mí, mira, si a mí una cosa me dio la antropología fue esta frase, todo es relativo. De verdad, igual es muy simple para 2 años de estudio, pero todo es relativo. O sea, lo que en esta cultura se ve como un buen valor, en la cultura de al lado se ve como neutro y en otra como horrible. Entonces, ¿para qué o para quién está siendo perfecta? Eso tiene mucho que ver con la educación que hemos recibido. Educación institucional, educación desde la autoridad muy vertical, ¿no? Porque no se nos permite el error desde que somos muy pequeños. O sea, cuando tú sacas un 3 en un examen, ¿qué recibes? Un no pasa nada, vamos a ver en qué te has equivocado, porque no esto, o muy mal, ¿no? Sí, por ser muy sencillo. Claro, esto lo vamos alimentando hasta tal punto que cuando somos adultos, adultos físicamente, que no emocionalmente, creemos que la única respuesta viable es hacerlo sin error. Para mí esta sería la traducción de perfecto. Pero es que el error está en hacerlo perfecto, en querer hacerlo perfecto. Y además es un nivel de exigencia tal que nos lleva por delante y no tiene fin. O sea, las personas que se dicen a sí mismas soy perfeccionista no tienen descanso, porque si bajan la guardia, esto se cuentan a sí mismas, ¿no? Si bajan la guardia ya no será perfecto. Claro, el ciclo evolutivo de la vida no tiene nada que ver con esto. O sea, es como si quisiéramos todo el rato que el almendro estuviera en flor. Es que es lo más bonito, ya, pero es que tiene que caer sus hojas, tiene que quedarse desnudo, tiene que volver a brotar el brote, o sea, y somos seres vivos, se nos olvida. Para que luego las flores sean más bonitas. O sea, tiene que Exacto. ser todo este ciclo para seguir mejorando y mejorando. A mí hay un concepto que me gusta muchísimo, que es de Tal Ben Sahar, no sé si lo conoces, es un profesor de Harvard y tiene el curso más demandado de Harvard, que es de perfeccionismo, ¿no? Ajá, Entonces, lo que habla es del optimalismo. Es ujú, decir,
con los recursos que tengo en este momento, qué es lo mejor que puedo hacer. Y me parece un cambio de perspectiva increíble, ¿no? El decir, oye, es que no, muchas veces no te vas a encontrar con la situación que tú crees que va a ser perfecta para hacer una cosa perfecta. Entonces, partiendo de la base que es un concepto muy subjetivo, lo que sí que yo puedo controlar es el empeño que yo pongo en hacer algo, ¿no? El buen hacer de lo que voy a cometer, pero no tanto ese perfeccionismo. Y esto lo uno de nuevo a cómo nos relacionamos con nuestros hijos, ¿no? Porque muchas veces lo que tratamos es de hacerlo todo bien hacia nuestros hijos. Y esto nuestros hijos no lo reciben tampoco así, porque para lo que para mí está bien, para ellos no lo están recibiendo como bien, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque a lo mejor lo que sí que podemos es darle esos valores, ¿no? Podemos darle unos valores y no tanto en cómo, si hago una cosa perfecta o no, sino en hablarle de mis valores y que ellos puedan reflexionar. Claro, yo te escuchaba y pensaba, ¿qué es bien? O sea, ¿no? En esto que queremos hacerlo bien para ellos, pienso, ¿qué es bien? Porque esto, como hablábamos antes, ¿no? Si les estamos educando para un mundo que ya no existe, igual lo que para mí es bien, para ellos ya no tiene ninguna funcionalidad. O sea, sí que aquí hay una línea muy, como muy fina entre qué les podemos ofrecer a nuestros hijos para que les vaya mejor en la vida, ¿no? Cuántos recursos les podemos ofrecer para que tengan una variedad y puedan elegir y cuánto depende de ellos y ya está, ¿no? O sea, en cómo ellos lo reciben, cómo lo toman. De hecho, fíjate en los hermanos, o sea, tú les ofreces la misma estructura psíquica a todos, ¿no? Al final, pero cada uno recibe y toma lo que puede por cómo es. Entonces, yo de nuevo vuelvo a decir que nos relajemos. O sea, relajémonos. Mira, venimos influenciadas por 7 generaciones. O sea, siete. Tú, tus abuelos, los abuelos de tus abuelos, los abuelos de los abuelos de los abuelos, ¿vale? Todo eso, o sea, todo el sistema de valores de estas 7 generaciones va a bajar al campo de información de tus hijos. Así que relájate, quiero decir, no pasa nada, o sea, sé buena persona, como tú consideres que sea buena persona, y ya está. Y sé cercana con ellos, sé amable, enséñales que tu cuidado es importante, para que ellos aprendan a cuidarse también, no porque seas tú. Enséñales que de vez en cuando quieres hacer algo por ti misma, irte con tus amigas o con tu pareja por ahí, y que eso está bien, que nutrir espacios de cuidado en relaciones únicas está bien, que no eres solo su madre. O sea, creo que es un error grande que hoy en día sentimos como si no estoy disponible para ellos en todo momento, estoy haciéndoles mal. No, o sea, ellos van a convivir con muchas personas. Es importante que no crean que son el centro de tu vida, porque eso es mucho peso para nuestros hijos. Porque ahí es donde entra el perfeccionismo, el tengo que ser así para mamá, el... No, o sea, son muy importantes en nuestra vida, mucho. O sea, es el vínculo para mí más, no sé, infinito amor. Pero, pero eso no quiere decir que no nos vinculemos con otras personas, que no seamos imprescindibles. Creo que esto es muy importante. No nos hagamos imprescindibles para nuestros hijos. Esto es un error. Me parece súper interesante porque es que además te estaba escuchando y decía, vale, tú les tienes que enseñar que no eres imprescindible, pues que llega un momento en tu vida que eres un poco el jamón del sándwich, porque tienes a tus hijos por debajo y a tus padres por encima, ¿no? Entonces, lo mismo que tú le tienes que trasladar para abajo, tienes que saber hacerlo para arriba, Claro. ¿no? Y eso es muy importante porque al final, ya en la fase en la que yo me encuentro, hay muchas personas que nos están escuchando, que están en las mismas fases, es que al final, si tú no buscas ese espacio, es que por abajo, por arriba, por el trabajo, te están apretando. Y vuelvo otra vez al concepto que tú decías al principio, que me ha encantado, lo del cuerpo duro, la mente dura, ¿no? Porque es que te están apretando por todos lados y por eso es tan importante buscar tu espacio. Totalmente. Y mira, más esto que trae, o sea, al final, como nosotras como mujeres estamos socializadas para el cuidado, ya sea cuidado de nuestros padres, cuidado de nuestros hijos, o cuidado de personas que enferman, o cuidado de animales, o para el cuidado, ¿vale?
como no prestemos atención a nuestro cuidado, la persona que va a cuidar va a ser una persona muy diluida, o sea, muy, ¿cómo decirlo? Am, que está generando deuda. O sea, cuando tú vas a cuidar a los otros y no tienes resto para cuidar de ti, lo que llevas a la relación resiente. Totalmente. A mí hay una palabra que me encanta que se llama lealtades invisibles, ¿no? Sí. Esas lealtades que te han creado y tú te has creado que a lo mejor no las quieres tener. Y desde ahí, o sea, o aunque las quieras tener, partes como de un sitio erróneo, Mm, mm. ¿no? Y lo que entregas va a ser complicado, ¿no? Y al final tiene que ese cuidado hacia cualquier lado que digas tiene que ser porque realmente a ti te salga, ¿no? Y te nazca el cuidar a esa persona desde tus tripas, desde tu corazón. Totalmente. O sea, claro, qué importante esto de la lealtad invisible, porque a cualquier nivel, ¿eh? Necesitamos hacerla visible. O sea, necesitamos darnos cuenta de qué estamos haciendo porque hay un compromiso interno que nos obliga a hacerlo, pero en realidad no queremos hacerlo, o por lo menos, como tú bien dices, desde el lugar que lo estamos haciendo. Esto para nosotras es la clave. O sea, primero preguntarme qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cómo quiero hacerlo. Muchas mujeres no se lo preguntan porque entran en una especie de túnel sin salida. Claro, si yo me doy cuenta que estoy cuidando de mis padres o de mis hijos y no quiero hacerlo, ostras, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y es como que la solución es, como no quiero hacerlo, no lo hago. No. Lo único que digo es, date cuenta de si quieres o no quieres hacerlo, porque igual no es cambiar la acción, es cambiar el desde dónde. Entonces, cuando yo puedo cambiar el desde dónde lo hago, al final, ¿qué es cuidar? Cuidar es estar absolutamente disponible para la otra persona. Y disponible es disponible. No es, bueno, vengo un rato, venga, te aseo esto, venga, hasta luego que me voy. Yo he visto, sobre todo, bueno, también con los niños, pero con las personas mayores, como no se quiere, porque los niños todavía tienen esa ternura, esa inocencia, y bueno, pues te puedes engañar un poco más, ¿no? Pero con las personas mayores que ya no tienen esas cualidades tan activas, esto, personas que van a cuidarlas con no sé cómo decirte, con dolor, con malestar, que les dejan peor de lo que estaban antes, Mm, ¿sabes? mm. Y pienso, no tiene sentido. O sea, no es que esté bien ni mal, no tiene sentido que vayamos hacia el cuidado de otra persona que requiere nuestra disponibilidad y apertura y vayamos cerradas, porque no tenemos tiempo, porque no queremos, porque nos está fastidiando tener que hacer esto. Obviamente va a haber momentos en que tengamos que apretarnos y hacer cosas por otras personas que igual no sería nuestra primera elección. Esto sí es verdad. Pero que ese no sea nuestro modo de vida. O sea, que podamos decidir ahora que llevo respirando 10 minutos, que me he dado cuenta de cómo estoy, que he sentido mi cuerpo, que me he estirado, que me he ido a pasear a un sitio verde, lo que sea, ahora sí voy a ir a casa de mis padres, a ver qué tal están, les voy a saludar. Si nuestros padres lo único que quieren es cariño, cariño. Yo hace poco he cerrado un taller con personas mayores de buen trato y todos lo que querían es que vinieran sus familiares porque les hacían felices. Desde el cariño. No quieren que les limpien la casa, no quieren que les aseen, no quieren nada de eso, no quieren que les hagan la compra. Quiero decir, todo eso podríamos externalizarlo, que se encargue otra persona. Lo que quieren de ti es tu presencia. Ahora la pregunta es, ¿estoy presente o ausente? Bárbaro. Es verdad, y de hecho las estadísticas dicen que 4 de cada 10 personas mayores se sienten solas, que es increíble. Pero además, yo creo, Mónica, que escuchándote es que hay que romper tantos constructos mentales que tenemos, que la sociedad nos impone, pero por un lado y por el otro, ¿eh? O sea, yo siempre he sido una madre que no me he quedado despierta cuando mis hijos han salido porque me parecía como, bueno, si es que si les pasa algo ya me llamarán, ¿no? O sea, ¿para qué voy a estar ahí sufriendo? Para mí no tiene sentido, ¿eh? Ojo, yo no digo que haya gente que lo tenga, ¿no? Pero para mí no tiene sentido. Pero también, por otro lado, nos están
constantemente bombardeando con mensajes muy individualistas, ¿no? Y estamos perdiendo esas conexiones, esas raíces, esos vínculos con nuestros mayores. Yo voy mucho a un pueblo de Córdoba, que es un pueblo pequeñito, y alucino con los vínculos que hay. Son 145 personas, están todas metidas en un WhatsApp. A veces no se dicen cosas bonitas, ¿vale? A veces no, pero los vínculos que hay son brutales. ¿Cómo se cuidan? Me recuerda un poco a los japoneses, ¿no? Que tienen como esos pequeños grupos para cuidar de los demás. Pues esto lo estamos también perdiendo y yo creo que al final tenemos que pararnos, mirar hacia adentro y ver qué es lo que queremos, ¿no? Lo que tú decías, desde dónde quieres hacer esas cosas. Y para mí, el ir a este pueblo pequeñito y el ver a estas personas cómo se cuidan entre ellos es muy valioso, porque me da un reflejo de la sociedad que yo no vivo en Madrid. Donde yo estoy metida en mi casa, pues si hablo con un vecino hablo, pero no tengo esos vínculos creados. Sí, completamente. O sea, yo ahora estoy en comunidades diferentes donde se alimenta mucho este sentimiento de comunidad. Y también quiero añadir una cosa porque creo que estamos, o bueno, por lo menos a mí me ha pasado de estar un poco confundida, ¿no? Yo cuando comencé con la crianza de mis hijos me radicalicé mucho y solo quería un tipo de crianza muy concreta, solo hablar con mujeres que tuvieran ese tipo de crianza, ¿no? Estigmaticé mucho al resto. Fui madre por segunda vez, se me cayó todo el arquetipo de lo que tenía que ser y empecé a ser quien yo era, ¿vale? Con mis más, mis menos y mis aprendizajes y mis tal. Creo que es muy importante que comprendamos que para vivir en comunidad tenemos que quitarnos la idealización de cómo tiene que ser una comunidad. O sea, la comunidad es un conjunto de personas diferentes, con sus cosas diferentes, que va a haber cosas que nos encanten y cosas que no nos gusten nada, pero de la que todos formamos parte. Siento y percibo que hoy en día buscamos como comunidades en las que nos sintamos súper a gusto, que piensen como nosotros, que... Y es genial si las encontramos, ¿eh? O sea, yo tengo un grupo aquí de amigas emprendedoras, mujeres poderosas y tal, en el que, ¡ay, qué gusto! Pero también vivo en un pueblo pequeñito con personas muy diferentes y me encanta sentirme parte de esta comunidad. Y soy parte de una comunidad donde una mujer de 90 años tiene sus ideas, me las cuenta y me encanta y no pienso para nada como ella, un hombre que se dedica, pues es de esta manera y para eso necesitamos conocernos y respetar quién somos para respetar quién son también los demás. Y ahora bien, aprendemos a comunicarnos, ¿vale? Sí, o sea, no estoy diciendo que aceptemos faltas de respeto, ni intromisiones en nuestra vida, ni nada de esto. Pero sí que siento como que se ha polarizado el... Yo leo mucho este mensaje últimamente de suelta. Si algo no te hace bien, suéltalo. Si algo tal, aléjate. Si algo... Y claro, es verdad que como venimos de una cultura muy de aguantarlo todo hasta que nos dieran un golpe, ¿no? O sea, pues ahora es como vete al lado extremo y no atiendas a nada de esto, ¿no? Y claro, tenemos que ir al centro, como todo. En la vida todo evoluciona al ir al centro. Primero vamos a un lado, luego al otro, luego al centro. Claro, y el centro es este, o sea, ¿de qué manera yo puedo estar en un espacio compartiéndome con personas que piensen diferente a mí y que eso no pase nada? Y que incluso puedo debatir con otras personas y querer convencerles, pero que da igual, que lo importante es que estamos juntos en comunidades. Y que yo hoy en día sé que abro la puerta y grito, ¡Hola! ¡Viene alguien! Y tengo 3 vecinos en la puerta. O sea, para mí eso es una sensación interna de hogar brutal. Y claro que para eso he necesitado hacer un proceso interno de cuidarme yo, porque si lo único que me vinculo es para que me cuiden los demás, la relación siempre va a estar generando una energía que no me va a hacer bien. Porque si desaparecen, ¿qué hago? Entro en shock porque no hay nadie que me cuide. Claro que va a haber momentos en que nadie te cuide. Claro que a nuestros hijos va a haber momentos en los que nadie les cuide. Y eso habrá que transitarlo. Pero el resto, que sintamos, que podamos confiar en la humanidad. O sea, yo de verdad confío en la humanidad. Y hay cosas que me aterrorizan, claro. Pero en base, yo confío en la humanidad, porque soy parte de esa humanidad, si no, ¿qué sentido tendría? O sea,
confiemos también, no son hijos nuestros, son hijos de la vida. O sea, sé que este concepto es muy metafísico, ¿eh? Pero de verdad, o sea, son seres que han venido a través de nuestro cuerpo, ¿vale? Pero van a ser hijos de la vida. Total. Bueno, nunca lo había visto así, pero es verdad que son regalos que son regalos que se nos prestan por un tiempo, pero luego hay que devolverlos. Y devolverlos es soltar. Y llega un momento en el que tenemos que empezar a soltar. Y ahí quiero que también nos digas algunas herramientas pues, más prácticas o más sencillas para las madres para esta etapa de adolescencia que estamos hablando. ¿Te refieres a herramientas para ir soltándoles? Bueno, en general, ¿no? Para esta relación con los adolescentes, con el autocuidado, ¿qué nos aconsejas? Ese 1% con el que podemos empezar mañana, dinos dos o tres, porque a mí a lo mejor me resuena una y a otra persona le resuena otra, pero danos una herramienta que mañana yo pueda empezar a poner en práctica, que me ayude. Vale. Hay que reconectar con el cuerpo. O sea, esto es fundamental. Entonces, a mí me ayuda mucho empezar la mañana moviendo mi cuerpo, pero moviéndoles, estirándome, ondulando, o sea, no que hagas una tabla de ejercicios. O sea, respira profundo según te levantas de la cama y observa tu cuerpo, porque eso te va a dar información de si estás cansada, de si estás tensa, de qué va a pasar. No lo analices, solo recogemos esa información, ¿vale? Algo que ayuda mucho también es ralentizar. O sea, para mí esta palabra deberíamos tatuárnosla. Cuando nos demos cuenta de que estamos acelerándonos, y eso se ve, quiero decir, o sea, se ve en la mente, se ve en la palabra, se ve en el corazón, ¿no? Ralentiza, baja revoluciones. O sea, simplemente respira profundo y haz la acción que estás haciendo más despacio. Incluso comer, o sea, en comer podemos aprender muchísimo. Y si estoy comiendo rápido, venga, me estoy dando cuenta, empiezo a ir más despacio. Si estoy caminando rápido, que tú además que vives en Madrid, el ritmo es como muy rápido, ¿no? Ve más despacio. O sea, esto a nuestro sistema nervioso le da una orden de mayor seguridad, solo bajar el ritmo. Después, cuanto más te conozcas, más vas a poder cuidarte y más espacio le vas a poder dar a tus hijos. Observa lo que te pasa, sobre todo si estás entrando en bucle. O sea, hay momentos en los que en todas las relaciones entramos en bucle, como que siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea, siempre llegamos a un punto de ya estamos aquí otra vez, ¿no? Vale, en tu 50% de relación, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué te está activando? Y vete a la emoción pura, si puedes. Esto es un entrenamiento, ¿eh? Pero, vale, en este momento, ¿qué estoy? ¿Estoy enfadada? ¿Estoy triste? ¿Estoy envidiosa? ¿Cuál es la emoción que está moviendo toda esta comunicación en este momento? Y respira. Cuando te notes, si te vas a observar, cuando empieces a notar que vas rápido, que hay una emoción que estás entrando en bucle, no es el momento de comunicarte con tu hijo. O sea, también buscar los momentos adecuados es algo muy importante. No vale a salto de mata, no vale aquí te pillo, aquí te mato. O sea, no, esto no suele funcionar bien. O sea, estamos estableciendo un nuevo concepto de comunicación. Entonces necesitamos darle tiempo a eso. Incluso a que se levante y se marche y que vuelva y que es que está integrando mucha información cerebral. Necesita mucho espacio. Con lo cual, si quieres decir algo importante, no lo hagas en 5 minutos corriendo antes de irte a trabajar. O cuando vuelvas agotada. O sea, busca un momento en el que estés entera. Y dices, ya, pero es que no tengo. ¿Vale? Entonces tienes que buscar momentos para entererizarte. ¿Vale? O sea, cada día ralentiza, respira y observa qué se te está moviendo a ti. ¿Vale? Yo diría estas tres cosas como importantes. Luego, busca momentos adecuados para comunicarte, tanto con tu hijo como con tu pareja si la tienes, para acordar cosas que se están moviendo en la familia.
sea, es muy importante que las madres no nos carguemos con la responsabilidad de la relación de los hijos. Tu pareja es su padre o su madre, ¿vale? Y esto es un equipo. Pero para que sea equipo hay que hacerlo equipo de verdad. No es, sí, vivo con un señor que está aquí, viene, trabaja y ya está, ¿no? Y de vez en cuando me voy de cena con este señor. No, o sea, es el padre de tus hijos, si es el caso, ¿vale? O sea, si esta es la situación. Busca espacios de comunicación, aunque sea para expresar lo que te está pasando emocionalmente con la relación con tus hijos. Y algo que yo recomiendo para cualquier momento, en cualquier etapa y cualquier edad. Entrena en cultivo de la compasión. O sea, estate con tu emoción, sea amable con ella, o sea, con lo que sea que te esté pasando, sé amable contigo. O sea, la exigencia, el perfeccionismo, el debería ser de otra manera, solo entorpece. Te está pasando esto, ya está, te está pasando esto, no pasa nada. Es un momento complicado, es un momento difícil, es un momento que no has experimentado antes. ¿Por qué se supone que tienes que saber cómo estar en él? ¿Por qué se supone que tienes que saber hacerlo bien? No, no, no tiene sentido. Ese buen trato, ¿no? Que hablabas antes, que hablábamos antes, que es maravillosa esa palabra. Mónica, a mí se me hace corto esto y seguro que a muchas de las personas que nos están escuchando también. ¿Cómo sé que estás ahora mismo lanzando un grupo, un taller, ¿no? Cuéntanos un poco para que si alguien está interesado en poder seguirte y ponerse en contacto contigo, cuéntanos qué estás haciendo y cómo pueden contactarte. Sí, en marzo comenzamos un espacio de acompañamiento grupal que se llama Como en casa de la abuela y la idea es trabajar durante un trimestre 3 temas, un tema cada mes, vinculado al autocuidado psicoemocional. Entonces, mi propósito es que nos sintamos tan cuidadas como nos sentíamos en casa de la abuela. Con esta sensación de puedo ser yo, puedo estar aquí, hay calorcito, ¿no? Este mimo que la mayoría de personas tenemos vinculadas a nuestra abuela, que podamos practicarlo en este espacio de acompañamiento grupal y podamos ir un pasito más allá para sostener ese cuidado en el día a día. Pues dejaremos todas las anotaciones en las notas del episodio, pero ya sabemos que quien quiera puede empezar con Mónica en este maravilloso espacio que seguro que nos va a poner foco, ¿no? Porque a veces escuchamos muchos podcasts, escuchamos o leemos muchísimas cosas que al final lo vamos postergando, postergando, postergando y esto es lo bueno cuando consigues un profesional que te puede acompañar en este sentido. Antes de terminar, te voy a pedir que nos dejes todavía un poquito más de regalos, ¿vale? Entonces, el primero sería, ¿qué libro aconsejarías a tu mejor amiga en este tema que hemos hablado hoy? Ujú. Pues mira, no está vinculado directamente con este tema, pero yo 2 libros de cabecera que recomiendo, o sea, uno para personas que están iniciando en esto del autoconocimiento y el autocuidado, es El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si lo conoces. Está escrito un poco en modo de fábula, pero es un libro muy sencillo, muy cortito, para comprender las diferentes fases emocionales por las que pasamos los seres humanos, ¿no? Y tener como una perspectiva de, ah, claro, yo estoy aquí y tal. Y está ¿De quién, escrito un poco. perdona, ¿de quién es, Mónica? El Caballero Robert de la Fisher, Armadura Oxidada. eso es. Robert Fisher, creo que es el autor. No me Luego he sí me lo visto. paso. Y esto es como una fábula, pero tan concisa, o sea, que a mí me parece el libro de cabecera. Y de hecho para releer varias veces, porque además es muy cortito. Y habla justo de esto, ¿no? De cómo un caballero se metió en su armadura y como no pudo salir de ella, se le oxidó. Entonces, bueno, pues es muy interesante ver el punto. Y otro para personas quizás que hayan ya hecho un trabajo de más exploración y de más autoconocimiento. A mí hay una autora, es una mujer budista que es apasionante, se llama Pema Chodron, y hay un libro que a mí me impactó mucho que se llama Cuando todo se derrumba.
y trabaja sobre justamente todo lo contrario que nos enseña la sociedad, ¿no? O sea, cómo puedes estar bien contigo misma aunque todo se haya derrumbado, ¿no? O sea, realmente qué es lo importante. Y a mí me generó muchísima esperanza y paz interna. Pema Chodron es una mujer que tiene muchos libros, podéis experimentarla, pero sí que requiere un poquito ya de haber hecho un trabajo introspectivo previo. Cómo llegar a esa esencia, ¿no? Entiendo que es lo que buscamos, cuando al final estás en tu esencia es cuando estás tranquilo y cuando la vida nunca va a ser recta, ¿no? Pero cómo aprovechar todos esos caminos, tanto los altos como los bajos, para llegar a tu esencia, que creo que es lo importante. Pues Completamente. el segundo regalo, porque yo siempre digo lo mismo al final, la vida me da a mí unos regalazos poniéndome personas como tú, que nos regala tanto, tanta sabiduría, tanta formación que has tenido durante mucho tiempo y que ahora nos la estás entregando en este podcast. Y lo que te voy a pedir es si, ¿quién crees que debería de estar aquí haciéndonos este regalo para el podcast? Pues mira, yo te voy a recomendar a mi maestra de liderazgo porque es que la adoro y es que da gusto escucharla. Yo siempre que la escucho donde puedo y se llama Mariana González Roberts. Es una mujer que trabaja liderazgo informado en trauma y para mí es fascinante el cómo ella traslada lo que ha encuerpado, ¿no? En su propia experiencia. Pues hablaremos con ella de tu parte y seguro que nos hará muchísimas aportaciones. Pues hasta aquí hemos llegado y yo creo que ha sido maravilloso para mí, revelador, el decir, estamos en una relación donde con tu hijo, que tú eres la mitad, el saber tener esos espacios para conocerte y desde ahí poder entregar el mismo espacio interpersonal a tu hijo adolescente para que él mismo vaya buscando su camino y sobre todo el tener compasión con nosotros mismos, ¿no? Y el conocernos más para poder hacer las cosas desde las entrañas, ¿no? Desde ese querer hacer y no tener que hacer. Así que muchísimas gracias, Mónica. Yo siempre al final digo una frase que es tú decides con toda paz, pero decide con conciencia, que es el objetivo de tener estas conversaciones y espero que nos veamos muy pronto en más episodios. Muchas gracias, Mónica, y gracias a todos. Muchas gracias. Qué gusto.